Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Es un gusto para nosotros iniciar esta segunda temporada de los personajes sobrenaturales en cuarentena y además ahora asumimos que tenemos una normalidad sobrenatural. Estamos muy emocionados de iniciar esta segunda temporada y por supuesto también, además, muy contentos de que haya aceptado nuestra invitación a darnos una conferencia el doctor Raúl Eduardo González, que viene a acompañarnos para platicarnos sobre los músicos y el diablo o los músicos del diablo. Y bueno, todas estas tradiciones, leyendas, cuentos de los que él sabe muy bien, porque además él es músico, además de un doctor en literatura hispánica y bueno, por supuesto, profesor investigador de la Universidad Nacional, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ajá, bueno, por supuesto que también dedica mucho trabajo a la tradición oral y a la música tradicional. Muchas gracias, Raúl, por acompañarnos. Muchas gracias por abrir estas segundas conferencias sobre lo sobrenatural. Y te cedo rápido la palabra. Más adelante, al final de tu charla, le daremos un tiempecillo a todos los que tengan algunas preguntas para ti. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia. También me agradezco mucho a Adriana, agradezco a Carlos por esta transmisión y bueno, a ustedes en particular, a ti, Adriana, por el seminario y por este proyecto maravilloso, ¿no? De personajes sobrenaturales. Y tengo que decir que en realidad el Colegio de San Luis ha sido muy importante para que yo de alguna manera me pues desarrolle mi trabajo de investigación, porque digamos que no solo el Centro de Estudios Literarios del Colegio de San Luis no solo ha sido un espacio que nos ha permitido a los que trabajamos la literatura de tradición oral compartir los resultados de nuestras investigaciones, sino que asimismo nos han marcado pautas para ir desarrollando nuevos temas, ¿no? Y este es el mero caso mío, porque en realidad, digamos que todo ha surgido gracias a los coloquios de personajes sobrenaturales que tú has organizado, Claudia, y también Claudia Rocha, ¿no? Sino también, pues, digamos, por los importantes coloquios de formas narrativas que han organizado también en conjunto, pues, con Mercedes Zavala, ¿no? A quien saludo y agradezco por esas iniciativas. Y el primer trabajo que yo hice sobre este tema, pues justo fue presentado en ese marco, ¿no? Y aparece ahora en un libro ese trabajo que, bueno, les voy a compartir la referencia o más propiamente la portada al final, ¿no? Y bueno, tenía que expresar mi deuda en ese sentido, porque además muchos de los trabajos que me han dado pie para estas reflexiones que les voy a compartir, pues también han salido de encuentros académicos y de publicaciones del colegio, ¿no? Por supuesto está el trabajo de Neira Patricia Alvarado, ¿no? La presencia de la muerte en la oralidad catorceña y el trabajo que también Roberto Rivelino García Baeza hizo sobre este mero tema, ¿no? Los músicos y el diablo. Y bueno, pues voy a comenzar y a lo largo de la charla pues voy a ir expresando otros testimonios de gratitud que son muy importantes en este trabajo. Y bueno, hay que decir que el diablo aparece de muchas maneras ligado a la música y a los músicos en sentido general, y digamos que no solo en la narrativa tradicional. Lo encontramos también en coplas, ¿no? Por supuesto, en décimas, eh, hablando en términos del el refranero, ¿no? También se cuela por ahí un poquito el diablo, quizá no con tanta profusión, pero también aparece, ¿no?
Y si hablamos de la narrativa de tradición oral, pues está, por supuesto, de este gran debate, ¿no? Entre que si se trata de cuentos o si se trata de leyendas, muchas de estas narraciones, porque pues lo que vamos a ver es, digamos, en una de los relatos más comunes, ¿no? Por el cual voy a comenzar este recuento. Digamos que el asunto es cómo el diablo lleva a los músicos a tocar a un lugar que podríamos relacionar con el infierno, ¿no? Y bueno, toda vez que no está bien definido dónde está el infierno, por dónde se entra el infierno, sino que, bueno, muchas veces es un lugar que incluso este lugar al cual este hombre, el diablo, bueno, que se aparece, por supuesto, en la forma de un hombre, con mucha frecuencia de un jinete, se lleva a los músicos a tocar y en realidad el infierno no aparece muy caracterizado y más allá de esto, no es que ese lugar pertenezca necesariamente a la geografía, ¿no? Del entorno, es un lugar, por ejemplo, en algunos relatos cerca del Panteón, en otra, en la versión esta que yo trabajo, con la cual trabajé, ¿no? Es una hacienda que los músicos nunca habían visto, ¿no? En el campo. Y entonces este relato pues parecería, ¿no? Aunque tiene tintes legendarios, ¿no? Y valor de verdad, porque bueno, te dice, se cuenta que, ¿no? Incluso se dan los nombres de los músicos, etcétera. Y se habla de las consecuencias que tiene este viaje, ¿no? A este más allá, a que no podríamos necesariamente llamar inframundo a este infierno, a esta forma del infierno, pues, sin embargo, pues es un relato que nos habla de un viaje fantástico, ¿no? Donde incluso los personajes, como nos lo hace ver Rivellino en su trabajo, pues suelen traer objetos, ¿no? Los músicos suelen traer objetos de este lugar, de esta fiesta a la cual ellos van a tocar, objetos que se transmutan, ¿no? Que cuando ya están en el plano de la realidad cotidiana, pues no son lo que aparentemente eran, o bien comida, o bien monedas de oro con la cual se les había pagado. Entonces, bueno, está este debate, ¿no? Muy importante, no voy a dar la última palabra, no aspiro a eso, porque esto es más bien una charla, ¿no? Pero bueno, es un punto a llamar la atención, ¿no? Un punto sobre el cual hay que reflexionar. Y otro es, digamos, muy importante, que son las distintas formas en que el diablo aparece en la tradición oral, y esto es algo que también a su manera Nieves Rodríguez nos lo ha hecho ver, ¿no? En su trabajo sobre el coyote, donde nos muestra que, digamos, el coyote aparece de manera distinta en los distintos géneros donde se habla de él, ¿no? Entonces no es lo mismo el coyote de las canciones que el coyote de los cuentos, que el coyote de las leyendas, ¿no? Y con el diablo pasa algo por el estilo. Eh, ¿Por qué? Porque el diablo muchas veces, o algunas veces, en términos de los relatos de los que vamos a hablar aquí, raramente, más bien, aparece en la forma más habitual de representarlo, ¿no? Con cuernos, con cola. Sí es común que aparezca con algunos elementos animales, ¿no? Un miembro o dos miembros de animal, ¿no? Las patas por lo general, sean de gallo o sean de chivo, ¿no? Esto sería, digamos, el rasgo caracterizador así más, que más se adecuaría a la visión convencional del diablo. Sin embargo, lo más común es que aparezca como un charro, ¿no? Como, como un hombre eh, digamos, con tipo de afromestizo, ¿no? También puede aparecer así,
o incluso como un elemento natural, ¿no? Como un viento, ¿no? Es un remolino, un viento. Esto es una forma que comúnmente también puede estar asociada a la figura del diablo, ¿no? En este tipo de relatos, ¿no? De los que vamos a hablar. Y regresando un poquito al al debate entre cuento y leyenda, muchas veces nosotros como especialistas podríamos pensar que algunos de estos relatos son cuentos, son relatos maravillosos. Sin embargo, algo que es muy común y que lo vemos, ¿no? En los relatos mismos, en los testimonios de los informantes, es que estos relatos, por más maravillosos que nos parezcan, tienen un valor de verdad para la comunidad y en realidad no podríamos hablar de que el diablo es un mero personaje, ¿no? El diablo en muchos de estos relatos es una entidad a la cual se le teme, ¿no? Bueno, hay muchas veces, y esto lo sabemos, pues un castigo que está asociado a aquel que se atreve a desafiar el orden divino y de alguna manera pues le coquetea, ¿no? Al diablo o a estas entidades sobrenaturales. Entonces, esto es importante señalarlo. Digamos, en la narrativa tradicional, o antes incluso de hablar de la narrativa tradicional, quisiera mencionar, ¿no? Y aquí empezar a expresar mi gratitud, ¿no? Porque en el sur de Veracruz, en la región de los Tuxtlas, hay una vastísima tradición oral, ¿no? Ligada al diablo, a la presencia del diablo, no solo el diablo, también el viento, el remolino, o un personaje que se llama el Yobaltabantl, ¿no? En la región de San Andrés Tuxtla, y hay toda una serie de relatos en un libro estupendo de Andrés Moreno Nájera, que, bueno, fue editado con la colaboración de Eduardo García Costa, ¿no? Este gran músico y entusiasta, estudioso del son jarocho, como no lo es menos el propio Andrés Moreno, que se titula Presas del Encanto, un libro estupendo donde hay muchos relatos donde se nos habla de la presencia del diablo, del maligno, del pecado, del amigo en los fandangos de Tarima, de aquella región. Eh, Fiestas con baile, ¿no? Con poesía, con música instrumental, ¿no? Jaranas, guitarras de son o requintos y violines, ¿no? El propio Andrés Moreno dice que el violín es muy importante, particularmente en San Andrés Tuxtla, por un motivo que aparece en varios relatos, ¿no? Que el propio Ribelino García lo menciona, ¿no? En su trabajo, que es que y también, por supuesto, Neira, ¿no? Que el violín, bueno, al tocarlo con el arco y contra el cuerpo del instrumento, pues se forma la señal de la cruz y esto hace que se espante, ¿no? Se ahuyente al maligno, ¿no? Por eso dice Andrés Moreno que en la región de los Tuxtlas, pues la gente gusta en San Andrés del violín, de que haya violín en los fandangos. Con lo cual, bueno, ya empezamos a ver que hay ahí dos elementos conviviendo en el fandango y en la fiesta comunitaria, que muchas veces tiene una motivación religiosa, ¿no? Muy importante, son fiestas que además se dan por la noche, entonces, bueno, esto hace más propicio el que en un momento dado se pueda aparecer por ahí el pecado, ¿no? Como dicen algunos de los músicos por allá. Y está esa parte nocturna, ¿no? Ese componente religioso que motiva muchas veces la fiesta,
Pero además está el otro componente fundamental para la música, para la poesía, para el baile, que es el gusto, ¿no? Bailamos, tocamos, cantamos, en buena medida porque nos gusta, ¿no? Y esto, pues, digamos, desde la perspectiva cristiana, pues no tendría que ser bueno. Si algo nos gusta, nos produce placer, debe estar mal, ¿no? Algo está fallando, ¿no? Entonces, pues ahí hay una tensión, digamos, hay dos pulsiones que están chocando. Por un lado, la de la religión, la devoción, ¿no? Y por otro lado, pues, esta que me atrevo a llamar la corporalidad, la fiesta, ¿no? Y están ahí las dos de manera muy cercana. Hay una tensión entre ambas fuerzas que muchas veces se resuelve o se sintetiza en la figura del diablo, ¿no? Justamente. Ahí aparece el diablo en este escenario, un poco porque, bueno, vamos a ver a lo largo de muchos de estos relatos que al diablo le gusta la fiesta, al diablo le gusta el baile, ¿no? Le gusta la poesía. Y bueno, ahí veremos un elemento, digamos, prescriptivo, ¿no? Ojo, que esto que te puede gustar, ¿no? Esto que te puede llamar la atención de andar tocando la jarana, de andar zapateando, ¿verdad? De andar bailando, improvisando versos, pues está muy bien que te guste, pero ten cuidado porque es lo que mero le gusta al diablo, ¿no? Entonces, atención, ahí hay un foquito rojo, ¿no? Que se enciende, el semáforo naranja y está, activándose, ¿no? Digamos, en el baile. Este, y de esto hay múltiples testimonios. Aquí, bueno, habiendo mencionado y que voy a seguir mencionando sin duda a Andrés Moreno, hay que decir que tanto, digamos, en su libro, ¿no? Presas del Encanto, como en mucho de lo que voy a hablar hoy, estos músicos no son músicos profesionales, no son músicos que vivan exclusivamente de la música, de la ejecución musical. En realidad, pueden y muchas veces tienen una retribución por su trabajo, pero mayormente no participan en los fandangos por gusto y por un compromiso, digamos, comunitario, ¿no? Porque cumplen un papel ellos como músicos y muchas veces deben participar. Y ahí estaría, digamos, mucho del sentido de estos relatos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otro elemento ahí que coquetea, digamos, también con el diablo. Por un lado ya decíamos el gusto y estaría por otro lado la ambición, ¿no? La ambición de conseguir un dinerito, la ambición de destacar, digamos, en ese ambiente comunitario como un músico o un bailador o un cantador de fandango que sobresalga de los demás, ¿no? Entonces ahí estaría esa otra tensión entre la comunidad y el individuo, que nuevamente también se sintetiza en el diablo, ¿no? Eh, Ahora está en prensa un libro que preparó Alec Dempster, el gran grabador y folclorista y músico Alec Dempster, ¿no? Con relatos, testimonios que él grabó de cantadores de fandango en la región de Santiago y San Andrés Tuxtla y los alrededores, ¿no? Que va a llevar el título de Ni con pluma ni con letra, ¿no? Testimonios del canto jarocho. Y bueno, Alex me permitió ayudarle o apoyarlo en la revisión del original y entonces me va a permitir también mencionar algunos ejemplos de esos relatos, porque vamos a ver en todo este ambiente de los Tuxtlas la presencia demoníaca, ¿no? Entonces, bueno, el primer relato se al cual he hecho alusión y voy a ahondar un poquito, lo encontramos en muchas regiones, insisto,
Hay una versión de Zacatecas, hay una de Jiquilpan, Michoacán, hay estas dos versiones de San Luis Potosí. Y es esta que ya comentábamos, ¿no? Que ya comentaba yo antes. Los músicos que les va mal, ¿no? No han conseguido trabajo, muchas veces, ¿no? Están, o bien son visitados por alguien que los va a contratar. Muchas veces este relato se detona por un motivo que es por la necesidad, por la ambición, de alguna manera. Uno de los músicos dice, si el mismo diablo nos contrata, me atrevo a tocar para él, ¿no? Me atrevo a ir al infierno a tocar, etcétera. Y entonces todo esto pues tiene que ver con este ambiente rural, ¿no? Donde no hay camioneta, ¿no? Otra época en la cual los músicos tenían que ir a pie a tocar a donde fuera, ¿no? Entonces se les aparece este jinete, este hombre de a caballo, y les dice, vénganse. Que justamente en el libro de Andrés Moreno hay un relato que se titula El Amigo, que es una de las maneras de llamar al diablo, por supuesto, donde justamente se les aparece a dos que han ido a un fandango y uno de ellos dice, no, ya vamos a regresar al rancho, ya vámonos de aquí. Van en el caballo del que quiere regresar, el otro es un joven y va montado en ancas, pero se aparece un jinete, les dice, amigos, ¿por qué se van ya del fandango? Está bueno y no sé qué. Y el joven dice, sí, sí es cierto, es verdad y no sé qué. Vénganse, vengan conmigo, yo los llevo, acá arriba está el fandango. Bueno, es curioso que diga acá arriba, ¿verdad? En el cerro seguramente, pero bueno, uno pensaría que también ese caballo en una de esas levanta el vuelo, ¿no? Entonces el joven se pasa del caballo del hombre mayor, de su paisano, se pasa al caballo de este otro y aparece ahí un motivo que también es común en este relato, ¿no? El que se va, regresa, pero ha sido raptado, ¿no? Y cuando regresa ha transcurrido mucho tiempo ya, sin que él se dé cuenta, ¿no? En las otras versiones, pues los músicos acompañan a este charro, hay una fiesta a todo trapo, ¿no? Hay una fiesta bien prendida, con mucha gente, mucha comida, mucha bebida, y bueno, les dice, ustedes pueden tocar ahí, y en alguna versión por ahí, pues dice, el del violín, no, este no puede tocar, ¿no? Este no toca, los demás sí, este no, y en otros casos dice, no, pónganse atrás de esta tela, y así no hay problema, y entonces, pues están tocando ahí, pero los músicos empiezan a notar que las personas que están bailando, muchas les son conocidas, pero son ya difuntos, son gente que ha muerto y que pues mayormente han tenido una conducta licenciosa, ¿no? Eso nos explicaría que en el más allá sigan bailando, ¿no? No han tenido muy buena conducta en este plano, pues en el otro tampoco. Y pues ahí con el mismísimo diablo pues se la pasan bien, pero entonces los músicos dicen, chin, aquí algo anda mal, ¿no? Esto no es bueno. De manera que, y empiezan a ver y dicen, claro, si ahí está fulano y está perengano, y lo que dice el que escribió esta versión de Jiquilpan es que ahí, pues, cuando se cuenta esta leyenda, uno puede decir, ay, estaba perengano también, ¿no? Ahí puede uno, poner en la lista de los bailadores infernales a todo aquel que no nos simpatice o que pensemos que merece estar ahí, ¿no? En ese lugar. Y entonces, bueno, cuando terminan de tocar, el hombre que los ha contratado les da la oportunidad de quedarse si así lo desean. Ellos dicen, no, no queremos regresar a casa ya pronto, ¿no? Inmediatamente. Entonces él los lleva de regreso. Una condición es que deben ir con los ojos vendados muchas veces. Y asimismo los regresa. Antes les ha llenado los instrumentos con monedas de oro, pero ellos cuando llegan al pueblo, pues descubren que esas monedas de oro son rollitas de cuero. En otras versiones les han ofrecido a los músicos, le han ofrecido al músico, esta es la versión de Real de 14, le han ofrecido comida, él no ha comido, pero ha puesto la comida
en el arpa, ¿no? La ha metido por la boca del arpa y cuando llega al pueblo descubre que esa comida son puras larvas, ¿no? Son gusanos, etcétera, alimañas. Entonces, bueno, ahí está esta transmutación y este es un cuento, digamos, muy, que lo vamos a encontrar de manera muy extendida, sea completa o fragmentaria, ¿no? Pero me atrevo a decir que los músicos que tocaron en el infierno, pues es quizá uno de los relatos más comunes de músicos asociados al diablo. Recientemente, en su libro Litorales, ¿no? Raúl Casamadrid tiene un cuento que me parece que se llama Sinsunzan, el cuento. No tengo el libro, pero lo leí, ¿no? Antes de comprometerme a la charla y me llamó la atención porque pues son estos muchachos que tienen un grupo de rock y entonces un tipo montado en una moto impresionante, y todo vestido de cuero negro, etcétera, como un buen, pues manejador de moto así, de Harley, se acerca a ellos, están tomándose un café ahí en el Jardín de las Rosas, quejándose de que no hay lana, ¿no? Y todo aquello, y entonces les dice que va a haber una fiesta tal día en una casa en Sinsunzan, que vayan a tocar, y ellos van, y es igual, una fiesta impresionante, pero resulta que todos los que están ahí, son unos musicazos y todo esto, pero son rockeros, pero ya están en el más allá, ¿no? Y entonces, bueno, pues se da digamos, esta versión muy interesante, muy bien lograda, yo creo, de Raúl, y le dije, oye, qué interesante esto, ¿no? Y después me dijo que, cuando hablé con él, me dijo, no, es que tú me platicaste de ese otro cuento y como que dije, pues lo voy a reelaborar, ¿no? Pero creo que lo logró muy bien. El otro relato muy importante sería la aparición del diablo en el baile, ¿no? Cuando el diablo se aparece así en efigie en el baile, porque lo que nos dice en el libro de Alec Dempster, ¿no? Lo que nos dice el músico Dionisio Bichimoso es, yo le voy a decir, la música esta de sones de jarana es la música del pecado. Una vez que se escucha dónde se va a hacer un fandango, él la baila hasta la cola y se mete en medio a bailar. No lo ves tú, pero en medio se mete a bailar. Es pecado, te hace burla, vamos, y ahí está pensando, o llega algún borrachito, él mismo de plano lo empuja, que haga escándalo ahí, que haga pleito, que agarre la mujer. Es el mismo pecado porque la música jarocha de jarana es del pecado. Yo cuando salgo por ahí, que salgo en el nombre de Dios, y como yo sé otras cosas de Dios, yo ahí lo dejo rezando en mi casa y me voy para que Dios me vea por ahí, Dios nos vea por ahí, que Dios nos cuide por algún accidente, ¿no? Esto dice, en pocas palabras, mucho de lo que yo les había anticipado. Entonces, según don Dionisio, el diablo está siempre en el fandango, pero no siempre se deja ver. Se dejan ver sus efectos, pero no, no el diablo en efigie. Y aquí voy a hacer un breve paréntesis porque otro gran recopilador, un increíble folclorista, ¿no? A quien yo admiro mucho es Eliazar Velázquez, que en su libro Poetas y Juglares de la Sierra Gorda recoge testimonios de muchos músicos de la zona media de San Luis Potosí, de la Sierra Gorda de Guanajuato, eh, y me llamó la atención, me llamó mucho la atención la escasa mención incluso del diablo en este libro. Y bueno, esto se lo comenté a Agustín Rodríguez y él me dijo, bueno, es que seguramente que, digamos, hay un tabú, ¿no? No se habla tanto del diablo propiamente, no se le menciona tanto por allá en San Luis y en Guanajuato, ¿no? Este, puede esto también tener algún componente étnico, porque es cierto que aquí en la costa de Guerrero, ¿no? Por ejemplo, pues se habla mucho del diablo, hay muchos relatos de tradición oral referidos al diablo, pero además él me hacía ver una cosa muy interesante, que es que
si bien el diablo no necesariamente se aparece o no se le menciona en todo caso en los testimonios, hay esto que también yo he escuchado en la tierra caliente de Michoacán, las travesuras. Es decir, los músicos que hacen travesuras. ¿A qué se refiere esto? A que, bueno, hacen brujerías, ¿no? De alguna manera, eh, para una muy común sería desafinarle el instrumento al músico rival, ¿no? Este, que esto en el caso de la Sierra Gorda, pues es muy importante porque ahí lo que tenemos son estos duelos de trovadores, ¿no? Duelos de poetas, ¿no? De guitarreros que están cantando sus poesías, improvisando sus balonas, improvisando coplas en los jarabes, y tenemos ahí a los violineros o vareros que están tocando estas melodías impresionantes, y muchas veces, bueno, está la competencia que también se da en el caso de Veracruz por la afinación, las afinaciones, cambiar de afinación, que es algo que los músicos hacen, pero esa sería, digamos, una diablura terrenal, pero en este caso ya una travesura, ¿no? Como lo llaman en la sierra, sería echarle, ¿no? Con la mirada, hacerle una travesura, por ejemplo, al otro violinero para que se le rompa la cuerda, para que se le rompa el puente, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está el diablo presente. Y el relato es que el diablo que está de muchas maneras se aparece en efigie, y bueno, ahí está el caso de Veracruz, ¿no? Por supuesto, hay un relato en el libro de Andrés Bernardo Moreno que se titula ¿Por qué no baila el hombre?, ¿no? Donde se toca de alguna manera esta cuestión, pero las versiones más importantes, digamos, de este relato se desprenden el que contaba el legendario jaranero Arcadio Hidalgo sobre un fandango donde de pronto se aparece un bailador muy dotado, ¿no? Que empieza a bailar con el son del buscapiés, y hace unos redobles y unos taconeos así impresionantes, tiene a todo el mundo subyugado, pero alguien descubre que tiene justamente una pata de gallo, y le empieza a cantar versos a lo divino para que se vaya. Y en las tres versiones aquí hay un estudio muy, muy completo, ¿no? Sobre este relato debido a la pluma de Francisco García Ranz, que está publicado en la revista La Manta y la Raya. Al final les pongo la referencia también. Bueno, en los relatos que contaba Arcadio Hidalgo, pues se va el diablo, pero sale huyendo y expide una ventosidad, un pedo que huele a azufre y lo deja todo apestando, ¿no? Y bueno, y la gente queda muy asustada porque dicen, claro, era el diablo, era un encanto que el diablo estaba haciendo, porque todos quedan subyugados con la manera de bailar de este bailador. Y hay una versión escrita de este relato estupenda del gran músico y contador de historias José Ángel Gutiérrez. Este está en la página de Ana Sarina Palafox, y el libro, bueno, en la página es Al golpe del Guatimé, está hecha por Sarina esta página, pero el relato se titula justamente El Buscapiés, y es muy sabroso, ¿no? Esta versión de José Ángel, donde describe cómo pues las mujeres quedan fascinadas con este bailador, subyugadas por la manera que tiene de bailar. No hay bailadora que le pueda dar el ancho, hasta que él dice, voy a bailar el buscapiés, pero lo voy a bailar yo solo. Y el único que no ha bebido, el único que no ha entrado en ese desenfreno es el sacristán, que pues le avienta un chorro de agua bendita, y entonces sale el diablo. En este caso no expele la ventosidad, pero el rancho donde tiene lugar el fandango se llama el Ventorrillo, entonces ahí está de alguna manera el motivo está anticipado, ¿no? Entonces serían estos dos los relatos más
más importantes, este de El diablo que fue al baile, o El diablo que baila, a veces se cruza, desde mi punto de vista, con este otro relato eh, estupendo, ¿no? Que es La muchacha que bailó con el diablo, del cual tiene una versión estupenda Mercedes Zavala. Y también hay la versión escrita de Las Guananchas, ¿no? De que tú conoces, Claudia, de el gran eh, escritor de Tinguindín, eh, Pardo. Bueno, ahorita tengo que recordar su nombre. Pero Céfero, ¿no? Del libro Céfero, ahí está este cuento que es Las Guananchas, ¿no? Bien, quisiera ir cerrando, digamos, esta primera parte de la presentación para dar entrada a los comentarios de la gente, para, pues, comentar o tratar de conectar estos peligros en los cuales se encuentran los músicos, ¿no? Está el diablo, sí, pero está también la Llorona en uno de los relatos de Eliazar, están las brujas, ¿no? En el caso de la sierra, están los chaneques en el caso de Veracruz, ¿no? Está este personaje singular que ya les mencionaba, el Yobaltaban. Este, y estos peligros en los cuales están los músicos que son raptados, que muchas veces llegan a morir, como en el relato que decíamos, que van a tocar al infierno y no terminan bien, ¿no? O se vuelven locos o mueren. Este, pues tienen correspondencia con los peligros que efectivamente los músicos corrían, ¿no? Me atrevo a decir que en muchos casos corren hasta la fecha, eh, en su actividad, sobre todo en estos tiempos a los cuales se refieren los relatos tanto de Arcadio Hidalgo como de Eleazar Velázquez, como de eh, Andrés Moreno y, eh, y ¿cómo se llama? Alec Dempster. Eh, es decir, tenían que andar por los caminos a pie, ¿no? Muchas veces por días. Tenían que llegar a tierra ajena, ¿no? A tocar, y esto les implicaba un riesgo, ¿no? En el caso en el libro de Alec, vemos varios casos de versadores, cantadores de fandango, que no toleran que haya un cantador mejor que ellos, ¿no? Y están los testimonios ahí de, a mí me dieron un balazo, me dieron dos balazos, etcétera, ¿no? Por esta cuestión, la poesía es cosa seria, ¿no? Según parece. Y además de los peligros que acechan, digamos, a los cuales se arriesga el que anda en la fiesta, ¿no? Es decir, eh, involucrarse con una mujer de otro lugar, una mujer casada muchas veces, qué sé yo, que esto en el caso de los relatos de Eliazar, pues vemos que incluso hay músicos que han tenido que desterrarse de su lugar de origen justamente por eso, van a tocar a otro lugar, conocen a una mujer y pues ella decide irse con ellos o con él o le pide que se lo lleve y bueno, el hombre tiene que irse huyendo, ¿no? Por lo que eso implica. O la bebida, ¿no? La bebida que muchas veces les arruina la vida, ¿no? Y hay muchos relatos también ahí de travesuras de la bebida, donde alguien le ofrece un trago a un cantador que está cantando maravillosamente, pero le da el trago y la garganta se le cierra, ¿no? Y ya no puede cantar. Eh, la violencia, por supuesto, ¿no? Las envidias, son todos riesgos en los cuales se encuentran los músicos. Que alguien no les pague, también el topillo, como se le llama, ¿no? Alguien que dice vayan a tocar y simplemente no les paga, ¿no? Que pues ese hecho tiene mucha correspondencia con estos músicos que van a tocar al infierno. Y yo creo que esto tiene que ver con el hecho de que los músicos, en realidad, a su manera, son ellos mismos seres que están un poco con un pie en este mundo terrenal porque pues necesitan subsistir, ¿no? Sacar dinero para
para llevar a su familia, en muchos casos a su casa, sacrifican, como lo digo en mi trabajo, ¿no? Escrito, sacrifican muchas veces la economía familiar por andar ellos tocando, ¿no? Y esto es algo que vamos a encontrar en varios de los relatos de Alec o en los de Eliazar. Este, pero asimismo, ¿no? Ante esta realidad pragmática, ¿no? Que los agobia, y está, digamos, este otro elemento importantísimo, que es el gusto profundo por la música, por la poesía, que se da en este marco de la fiesta, y ellos mismos se convierten, digamos, en un vehículo para transportar a los asistentes a una fiesta, transportarlos a otro plano, compartirles otro plano al cual se accede a través de estas actividades artísticas, ¿no? Entonces, si lo pensamos, los músicos, ellos mismos son una especie de, a su manera, unos psicopompos, son seres que nos conducen a otra realidad, son seres que nos pueden raptar a su manera, ¿no? De algún modo, lo mismo que un buen bailador, que una buena bailadora, o una buena cantora también, por supuesto, ¿no? Y ahí están ellos moviéndose entre mundos, ¿no? Ahora mismo, muchos músicos se tienen que mover entre este mundo que muchos compartimos del encierro, de no salir por cuestiones sanitarias, de autoprotección, de no propagar el virus y todo, y muchos músicos en realidad no pueden darse ese lujo, ¿no? Otros nos están conduciendo, ¿no? Al arte, a la experiencia estética a través de esto, del contacto remoto, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que estos personajes, ¿no? Que por necesidad, por gusto, se mueven entre el mundo de lo práctico y el del arte, entre la economía y el mito, entre el tiempo ordinario y el tiempo ritual, pues no es raro que le sucedan cosas sobrenaturales y entre ellas, pues vérselas eh, con el diablo de vez en cuando. Y bueno, voy a terminar aquí esta parte de la charla, pero por supuesto estoy abierto a las intervenciones y también hay unas diapositivas por ahí. Si es que no hay preguntas, podemos ver las diapositivas como para que se les antoje a la gente y si las hay, pues ya al final. Sí hay, pero también sí podemos ver las diapositivas si quieres. Bueno, gracias. Pues ahí está, bueno, ahí está el cartel. Me sentí muy importante de ver el cartel. Aquí está la portada del libro de Eliazar, ¿no? Es un librazo. Yo le mando un saludo con mucha admiración a Eliazar Velázquez, ¿no? Que ha hecho este trabajo fuera de serie. Se lo recomiendo mucho, publicado por Ediciones La Rana de Guanajuato y Conaculta. Eh, Bueno, ya no pude leer ningún testimonio de ahí, pero estaba justamente el testimonio de don Celerino, que está en la siguiente diapositiva, un violinero, que es pues muy interesante porque él habla de cómo los poetas allá en la sierra, en realidad le llevaban las noticias a la gente, le contaban a la gente las novedades del mundo, le hacían ver a la gente de los ranchos qué había, ¿no? Más allá del rancho, más allá de los límites de la propia sierra. Es increíble lo que nos dice, ¿no? Un fragmento muy breve. Dice, en el tiempo anterior la gente de los ranchos ponía más cuidado a las músicas porque no había tanto conjunto ni tanto mar de músicas en radios, tocadiscos. Los poetas y violinistas eran una gran novedad y por eso hasta les ponían alfombras, nos dice, ¿no? Y es que los poetas llegaban a informarle a la gente muchas cosas que se ignoraban, desconocidas para ellos, como simplemente cuando salió el cometa por aquí, por este lado, no sabíamos qué era, pero como aquello de las 10 de la noche se ponía al lado del sol. Y bueno, por supuesto, los poetas en sus poesías se referían al cometa, al Halley, ¿no?
También donde crecí en Santo Domingo, como está en terreno plano, andábamos cerca de la Borreguita y desde el potrero de la Milpa vimos pasar en la loma unas cosas amarillas y negras. Llegué a ver eso, estaba chiquillo. Todos nos asustamos cuando aquella cosa amarilla apareció en el camino real. Nos arremolinamos. ¿Será el diablo? Era el primer automóvil que veíamos y como no traía mulas, no entendíamos cómo caminaba y corríamos pensando que era el demonio, ¿no? Los poetas hicieron poesías sobre el automóvil, sobre los platillos voladores, nada menos, también hicieron poesías, ¿no? Entonces ahí está lo que nos dice don Celerino Juárez. Es un libro fuera de serie. Esta es la portada del libro de, sí, justamente, Presas del Encanto, la portada del libro de Andrés Moreno, ¿no? Está agotado, pero también en la página de Ana Sarina Palafox lo pueden descargar, vale mucho la pena, mucho, mucho la pena. Está en edición bilingüe ahí, en la página. Esta es la revista La Manta y la Raya, que se las recomiendo ampliamente, www.lamantaylaraya.org. Y esta la hace en esta revista Francisco García Ranz y Álvaro Alcántara, dos apasionados estudiosos de la música del son jarocho. Y bueno, ahí está a libre disposición y ahí está el artículo de Francisco García Ranz sobre Arcadio Hidalgo y el Buscapiés, ¿no? Y el Diablo. En la siguiente diapositiva está justamente don Arcadio Hidalgo, ¿no? A la izquierda, y con su jarana, y a la derecha está José Ángel Gutiérrez con su requinto, ¿no? Tocando los dos con sus versiones de este relato del Diablo y el Buscapiés. Y en la siguiente diapositiva está don Leoncio Tegoma Chagala. Ya no pude leerles el relato de don Leoncio, que no tiene que ver directamente con la música, pero es que él era curandero y adivino, y entonces, pues, narra en este libro que está próximo a aparecer, pero Alec además gentilmente va a anticipar el relato de don Leoncio, el testimonio de don Leoncio, donde habla de cómo su maestra curandera lo llevó a hablar con el amigo justamente en una noche oscura, ¿no? Y entonces narra ahí cómo don Leoncio tenía diálogos con el amigo sin necesidad de haber hecho un pacto, que este es otro nos llama la atención sobre eso Rivelino, ¿no? Que muchas veces el músico hace un pacto con el diablo, pero es mayormente la gente que conoce al músico, otros músicos que dicen, este está empautado. En el libro de Alec Dempster, justamente los músicos o varios músicos hablan de que el legendario cantador y poeta, ¿no? Juan Llanos, estaba empautado y la hija de él, Berta Llanos, dice, no, que empautado ni que nada, él lo que tenía era que trabajaba mucho y tenía mucha sensibilidad, etcétera, ¿no? Pero aquí está la foto de don Leoncio y el grabado de Alec, ¿no? Es un libro que va a aparecer con retratos en grabado de los músicos, ¿no? Es, todo lo que hace Alec pues es estupendo también en ese sentido. Y después tenemos en la siguiente diapositiva pues este libro que es importantísimo, ¿no? Formas narrativas de la literatura de tradición oral de México, editado por Mercedes Zavala, donde está justamente el artículo de Neira Patricia Alvarado, La presencia de la muerte en la oralidad catorceña, ¿no? Muy, muy importante para este tema. En la siguiente diapositiva, pues está el libro editado por la propia Mercedes y por ti, Claudia, los personajes en formas narrativas de la literatura de tradición oral de México, y ahí está el artículo de Marta, que es muy importante sobre el diablo, justamente, ¿no? Eh, y después tenemos el otro libro, la portada del otro libro, que es Irás y no volverás, el viaje en formas narrativas de la literatura tradicional de México, donde están el estudio de Rivelino García Baeza y el mío, ¿no? Sobre
los músicos que le tocaron al diablo, ¿no? Sendos estudios sobre distintas versiones del mismo relato. Y creo que casi esto es todo. Sí, termina ahí la presentación. Entonces, bueno, pues adelante si hubiera algún comentario. Pues hay muchísimas inquietudes, Raúl, No me digas. y evidentemente comentarios. A mí, por supuesto que me parece que sí. Hay un comentario que dice, merece una segunda parte, y yo concuerdo, en efecto. Mira, déjame, te digo más o menos algunas de las cosas que nos han comentado. Juan Carlos Ramos Mora nos dice que la variante tlaxcalteca de esta leyenda son las costas del bailador, que son de cabra, huye y se oculta en una cueva que se llama la Cueva del Diablo, ¿no? Alguien te pregunta, ¿quién gana más seguido en una competencia entre estos dos personajes? ¿El músico o el diablo? Que pues Bueno, creo que el relato donde gana el músico, por así decir, pero no es el músico, es Dios en realidad el que gana porque se cantan versos a lo divino, ¿no? Y entonces por eso el diablo sale huyendo, ¿no? En este del buscapiés es donde se puede decir que gana el diablo, entre comillas, pero no, la verdad es que en la mayoría de los relatos el músico sale perdiendo, ¿no? O bien resulta encantado, ¿no? Transportado a otro plano, ¿no? O bien se vuelve loco, o bien muere, ¿no? Incluso, o como mínimo pasa un susto terrible, ¿no? Hay unos relatos maravillosos en el libro de Eliazar, donde se habla justamente de cómo el músico pues es asustado, ¿no? Es don Guadalupe Reyes, un poeta que gustaba de caminar de noche. Esto es algo que yo he visto con los músicos de Tierra Caliente también, que no les gusta pasar la noche, si no es necesario pasar la noche fuera de su casa, regresar pronto a su casa, ¿no? Y esto era el caso de don Guadalupe Reyes, y habla de los sustos que pasa por andar caminando de noche, ¿no? Pero con un trago de aguardiente el susto se tranquiliza, pero mínimo el músico, como mínimo, pues se expone a tener un susto del diablo en buena medida, pero también de los chaneques, de las brujas, de la Llorona, etcétera. Entonces creo que sale perdiendo el músico siempre. Y cuando gana es porque se encomienda a Dios, ¿no? O sea, ahí la verdad es que tendríamos el diablo se degrada un poquito, ¿no? Pasa de ser este diablo de los relatos, digamos, legendarios, pasa a ser el diablo de la pastorela, ¿no? Que es humillado, ¿no? Por el arcángel, Gabriel y sale huyendo, ¿no? Entonces hay un proceso de degradación, pero no sería el músico mismo, es Dios el que otorga esa facultad en un momento dado. es en efecto, y esa era otra pregunta, ¿no? Es la noche, ¿no? Estos músicos realmente son habitantes de la noche, eso también influye hasta cierto punto, es decir, el diablo se aparece en esas horas de la noche, en alguna hora particular o en general, en cualquier baile, sea de día o de noche. Eh, no, es mayormente de noche. Sí, esto es de noche. Creo que la única versión que no es precisamente diurna, sino, perdón, nocturna, sino vespertina, es esta de Vargas Pardo, ¿no? De Javier Vargas Pardo, que mencioné hace un rato, las guananchas, pero para cuando las guananchas pasan vestidos de diablo y hacen sus maldades en el baile, este, es de tarde, pero ya la fiesta lleva un buen rato y la gente ya está, él lo dice ahí, ya están todos bastante tuturuscos, ¿no? Entonces, hasta cuando pasa lo que pasa, ¿no? Ahí la muchacha es la que no termina bien porque dice, ánimas santas que me sacaran a bailar, man que fuera el mismo diablo,
y justamente uno de estos diablos la saca a bailar y ella tiene un rapto, ¿no? Un encantamiento, se levantan los dos dando vueltas, se levantan del suelo y ella cae y muere después, ¿no? Este, pero es el único caso, creo, en que no se dice que sea propiamente de noche. En todos los demás, pues es de noche que pasan estas cosas. Incluso algo muy, muy bonito es como en el caso de los, bueno, bonito, pero perturbador, ¿no? En el caso de los relatos de presas del encanto, como es el cuate que le gustan mucho los fandangos y entonces oye que hay música por allá y saca su jarana y se va para donde, o sus botines, porque va a zapatear, y se va allá donde suena la música, pero cuando ya se va acercando, ya la música no suena ahí, ya está sonando del otro lado, y entonces, pues anda por ahí de acá para allá y nuevamente se pierde, ¿no? La noche transcurre en un instante, amanece y ya por lo pronto el encantamiento se dio, ¿no? Ese encanto. Entonces sí es la noche, ¿no? Cuando esto se da. Esto que dijiste, perdón, me suena un poco también a algo que me maravilló, el asunto del remolino, ¿no? Esta aparición del diablo como el remolino entre los músicos y un poco también recordando estaba un poco para Alejandra Sánchez, que pues habla precisamente de esta presencia sobrenatural a través del aire, ¿no? Es muy frecuente esta forma de aparecer. Sí, sobre todo en los relatos de Presas del Encanto de, de Andrés Moreno, ah, es, o aparece o desaparece el diablo con un remolino, o bien es el puro remolino el que está y bueno, y se infiere que es el diablo, ¿no? Es un músico que va al fandango y entonces oye algo, dice, bueno, que anda por ahí y se da cuenta que es un viento que está meciendo las hojas atrás de él, ¿no? Y bueno, lo quiere encarar y descubre que no hay nada, ¿no? Más que eso, ¿no? Y se mueve y ahí va el viento atrás de él, hasta que llega el fandango, les cuenta y le dice, no, no, tranquilo, ya estás aquí, vente, acércate, ¿no? Que bueno, que según lo dicho por don Dionisio Vici, no es que el diablo se haya alejado, a lo mejor es que el diablo también iba para el fandango en forma de remolino, y casualmente iban los dos para el mismo lugar, llegó el músico, pero también llegó el diablo y ya cada quien ocupó su sitio, ¿no? Iban acompañados los dos. Sí, Una exacto. pregunta de Alejandra Camacho. ¿Hay relatos en los que el diablo se disfraza de músico? Hay relatos en donde el diablo es un músico, sí, 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 los hay. Un ser, no propiamente, si no mal recuerdo, es en estos de Andrés Moreno también, un músico y un versador muy bueno. Hay uno en particular que es el chino, el jaranero chino o el jaranero de pelo chino, algo así, no recuerdo ahorita mismo el título, pero bueno, es una boda donde no prende el fandango y el padre de la novia dice, por favor, nos tenemos que divertir, quiero que le canten a mi hija porque se está casando, etcétera. Y dice, aquí hay una botella de Jerez y una botella de aguardiente para el que eche los mejores versos para mi hija. Y entonces este jaranero de cabello chino que nadie había visto empieza a tocar increíblemente la jarana, empieza a cantar versos con una voz impresionante y versos muy, muy buenos, le empieza a improvisar a la hija, etcétera, a los novios, hasta que los demás músicos se callan y entonces el jaranero termina de tocar, va a la mesa donde están las botellas, las agarra, se las lleva, se va, ¿no? Como a 20 varas de ahí, dice el, el, el narrador, como a 20 varas, pues nuevamente hay no recuerdo ahí si es un remolino o es una humareda, y solo quedan las botellas, ¿no? El músico desaparece y quedan ahí las botellas. Entonces, sí, sí, respondiendo a la pregunta de Alejandra, sí, sí, hay presencia de eso, ¿no? Del diablo como cantador, como
como bailador, ya habíamos dicho, y como jaranero. Adriana Barco te pregunta, junto con la música, ¿qué otros elementos aparecían asociados con en estas fiestas con el diablo? Bueno, digamos en la fiesta misma tendríamos la bebida, ¿no? Tendríamos el baile, es importantísimo, ¿no? El, el baile y bueno, pues es el fandango, ¿no? Hablando en particular del fandango, pues es un espacio donde las mujeres tendrían permiso de bailar, por así decir, ¿no? Hay esta posibilidad de que hombres y mujeres bailen, ¿no? Y lo comento porque hay un relato también, la que es la bailadora de Abata, de Andrés Moreno, donde es no, no es perdón, es otro, de una bailadora que muere y entonces la gente quiere usar su tarima, pero cuando empiezan a zapatear en la tarima ella llora, se oye un llanto, ¿no? Hasta que la gente dice, no, esa tarima mejor no la volvemos a usar. Y ahí está, fíjense nada más en el refranero, pues están estos refranes que hablan de que las mujeres que bailan, pues el diablo es el que las enseña. Son refranes antiguos, ¿no? Este, por aquí los tengo del gran artículo de Nieves Rodríguez, ¿no? A la mujer bailar y al asno andar y rebuznar, faltando quien el diablo se lo ha de enseñar, en la versión de Gonzalo Correas. Y a la mujer bailar y al asno rebuznar, el diablo se lo debió demostrar, ¿no? En la versión de Covarrubias, ¿no? Entonces, está el baile, está la bebida y está esto otro que yo mencionaba, ¿no? En el caso de los cantadores de fandango, de los tuxtlas, que es, bueno, y también, por supuesto, en la sierra, que es la competencia, ¿no? Entre los músicos. Tratar de demostrar que, no sé, yo lo llamaría la envidia, ¿no? En sentido amplio. Tratar de demostrar que se es mejor que otro músico o que otro cantador. Que deriva muchas veces en esto, en las tragedias de sangre, pero que también puede derivar, como en este relato del jaranero chino, en que el diablo se aparezca por ahí y les diga, no, ni tú, ni tú. Aquí el mero mero en el fandango soy yo, eso no se les olvide, ¿no? De alguna forma. Entonces, están esos elementos y ya, digamos, a otro nivel, pues estarían los motivos, estos narrativos como pues la invocación, ¿no? Lo que yo había mencionado, si el diablo me lo pide, al infierno voy a tocar, etcétera, ¿no? Ánimas que aquí estuviera el diablo y me sacara a bailar, ¿no? Hasta el mismo diablo. Si el diablo me diera trabajo, ¿no? Dice en uno de los relatos de Andrés Moreno, ¿no? Y ese músico es raptado, ¿no? Simplemente también por un remolino se desvanece, ¿no? Y es llevado a otro plano. Eh, y y bueno, más otros motivos, ¿no? Y tópicos, digamos, como esto, el caminar a altas horas de la noche, andar solo a altas horas de la noche, acercarse a lugares acuáticos, también particularmente con los chaneques o con la llorona, pues no es algo que se deba hacer. Aparece también esto. Ya no digamos, no necesariamente en el ámbito de la fiesta, pero sí para los músicos, ¿no? Ya cuando se van, o cuando van hacia la fiesta o cuando salen de la fiesta del fandango. Perdón, una petición y una última pregunta es que si nos puedes dar la referencia para bajar el libro de Andrés Moreno. Y la última pregunta que te la hace Mercedes Zavala respecto a este músico que aparece en la fiesta y que en realidad es el diablo. Ella consulta si eso sería disfraz o encarnación en músico. ¿Qué, qué crees tú? Perdón, es que no escuché la primera parte de la pregunta, que el músico que se aparece en la fiesta, ¿qué? Que en realidad es el diablo, Mercedes Ajá. ahora pregunta, ¿y eso sería disfraz o encarnación en músico?
Pues yo creo que disfraz, ¿no? Digamos, yo sí creo que, bueno, desde la perspectiva, ¿no? Del narrador, es es una de las formas que toma el diablo. Ya lo había señalado yo, esto de que muchas veces es un ser humano, pero con rasgos, afroides, ¿no? Y sería el caso del músico del cabello chino, ¿no? De cabello encrespado, etcétera, en ese relato. Yo pienso que sí es una personificación, digamos, del diablo. Que lo otro, lo más común es que sea un charro, ¿no? Justamente un charro negro, que también es una forma muy prototípica. Un charro vestido de negro, un hombre vestido de negro. En el caso del relato de José Ángel, dice que anda vestido de jarocho, con paliacate al cuello y todo, y guayabera. Pero lo más común es que ande de negro, que sea un charro. Sí, La liga para bajar el libro de Andrés Bernardo Moreno es culturatradicional.org, diagonal Sarina, diagonal proyectos, diagonal presas del encanto.pdf. No sé si lo puede escribir en el chat y que se comparta, ¿sí? sí, de hecho yo Eh, te iba a preguntar, bueno, más bien te iba a pedir, puesto que hay muchísimos comentarios ya en el chat del Facebook y también incluso te comparten algunas anécdotas respecto a músicos también que se identifican con el diablo. E incluso hay alguna pregunta, justo ahorita que comentabas precisamente de del charro, alguien preguntaba también en qué momento se convierte en el charro. em, con posterior a la conquista del diablo, la relación de la figura también del negro, en qué momento la transición para que se adaptara a la figura de charro negro. Es una de las preguntas que se me quedaron un poco afuera. No sé si quieras resolver alguna o si ya las quieras resolver ya en el chat del Facebook, porque sí son muchos bueno, comentarios y demás. Ajá, pues en adelante. relación con esta, digamos, esta última de las formas del diablo en la eh, cosmovisión, ¿no? Mexicana, ¿no? Popular, pues la verdad que me declaro pues neófito en eso, ¿no? No es no creo que sea una pregunta tanto para mí. Lo que yo les puedo compartir es lo que ya mencioné de cómo el diablo se aparece, ¿no? En estas formas tanto antropomórficas, con esta singularidad, ¿no? De los miembros de de animal, ¿no? Las patas. Eh, Como digamos, en la figura de un charro negro, que bueno, ahí un charro vestido de negro, que es algo que es relativamente común, o bien en este elemento, en el remolino, ¿no? O un viento en sentido más amplio. Eh, es lo que podría decir a partir de los relatos mismos. Y en muchos casos, bueno, se trata, no hay una aparición en efigie, sino lo que ya les había dicho, ¿no? O bien una travesura, o bien está de manera invisible a través del vicio que se está viviendo, a través del gusto que la gente está teniendo en la fiesta, según nos dice don Dionisio Vici, ahí estaría la presencia del diablo mismo. No sé, ahí si alguien más versado en esto, ¿no? Que alguien que haya hecho una lotería sobrenatural o algo así, me puede ayudar en ese chat de Facebook, pues yo lo agradeceré. Sí, Muchas gracias, Raúl. Mira, se me quedan muchas preguntas. Yo misma tengo preguntas respecto a las coplas donde aparece el diablo. Pero ya te preguntaré más adelante, o más bien te invitaré a que lo platiques en el Congreso de Diablos y Brujas. muy bien, sí. Por lo pronto cerramos. Sí te pido por favor que veas el Facebook, el chat del Facebook, porque aquí no te lo estamos dejando ver, pero sería pues bien interesante también para algunos de los comentarios que hacen, ¿no? Quisiera agradecer a todos los que nos han apoyado, Adriana, a Osvaldo, a May, a Carlos Núñez. Y bueno, muchas gracias Raúl por acompañarnos, por platicarnos.
todas estas anécdotas. ¿Tú como músico alguna vez has tenido algún encuentro sobrenatural? Este, no, bueno, pero sí me ha pasado, que de pronto, una vez me pasó que estaba cantando con alguien y se me cerró la garganta de manera tremenda, ¿no? Improvisando, improvisando décimas. Eh, y bueno, yo lo atribuí al mal tiempo, pero quién sabe, hay quien tiene la mirada pesada, ¿no? También. No, pero lo que sí puedo decir es y esto cualquiera que haya tocado música, que le guste la poesía, pues sabe que sí hay un rapto, ¿no? Puede transcurrir mucho tiempo en un fandango, por ejemplo, muchísimas horas en instantes, ¿no? Esto sí, esta experiencia que no sé si llamar sobrenatural o que más bien tiene que ver con el tiempo ritual, esta sí que la he sentido, ¿no? Venturosamente, soy adicto a eso. Sí, a mí me impresionan ustedes, los músicos son mágicos, en efecto, aguantan horas y horas y horas tocando y no se cansan, ¿no? Es impresionante. Pues muchas gracias, cerramos con esto, concluimos, Raúl. Gracias, probablemente te invitaremos más adelante a que nos acompañes a algún conversatorio y esperamos que aceptes. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo y con esto cerramos nuestra primera sesión. Por favor, acompáñenos en el próximo jueves y recuerden que esta conferencia también se va a transmitir por YouTube en la página de Tradición Sobrenatural de YouTube. Saludos a todos, buenas noches.